Y el último programa de este ciclo, en realidad ya comenzado el 2023, tiene que ver con, como comentábamos en el inicio del programa, las alquimias electorales de cara a la carrera por el sillón de Rivadavia, y por eso nos contactamos con el consultor Raúl Aragón. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por llamarme. Y gracias a vos por tu tiempo, querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, hombre de Boca, hombre contento que Argentina sea el campeón del mundo y además experto en estas cosas que denominamos la economía. Uy, qué difícil, ¿eh? Muchas gracias por la presentación. Eso último... Muchas gracias por la presentación, pero en Argentina es muy difícil ser experto en estas cosas. Lo importante es tenerlo a un consultor como Raúl para que nos pueda aclarar un poco qué es lo que está viendo en este escenario en el cual vemos conflicto de poderes, luchas políticas, un escenario que está anticipando lo que seguramente va a ser un 2023 muy caliente, ¿no? Raúl, lo decimos como morada aquí con Walter siempre, nosotros somos periodistas, así que sabemos de todo, pero no tanto. ¿Cómo están las cosas, Raúl, en el panorama general, en vista ya de cara a la Rosada y en una elección que por lo menos pareciera para el oficialismo la tiene perdida y la oposición ya considera ganada? ¿Están así? No, yo no creo que sea tan así. Creo que es más moderada la realidad. Creo que el oficialismo la tiene difícil y la oposición está en buen camino, pero no es lo mismo que ganada y perdida. Eso es, ¿a 6 meses, 7 meses de una elección decir eso? Es muy difícil, ¿no? Yo creo que sí, el oficialismo está complicado básicamente por la economía. La oposición está mejor encaminada básicamente por la economía, pero en realidad en el oficialismo depende mucho del resultado de la gestión Sergio Massa. Y que está funcionando bien. Lo que ocurre es que no se sabe si llega a tiempo con la ecuación precios-salarios. Él ha prometido 3% para marzo o abril de inflación, los salarios sí han aumentado. Si llega a la base social, tienen buenas posibilidades, porque eso cambia el panorama radicalmente. No soy economista, así que no puedo anticipar nada, pero lo que sí se ve es que ha hecho muy buenos acuerdos, no solamente internacionales, sino nacionales. La inflación parecería ser que está bajando, la desocupación parecería que está bajando también. Y en general hay una reactivación de la economía y sobre todo que hacia mediados de año va a cambiar la ecuación energética. Nosotros somos importadores netos de energía. Con el primer tramo de Vaca Muerta, las necesidades de importación van a bajar un poco, con lo cual vamos a tener mejor resultado de caja. Actualmente el Fondo Monetario Internacional nos reconoció el último tramo, nos va a transferir ahora el último tramo de el acuerdo que hizo Macri. Vos sabés que fueron 47.000 millones de dólares el acuerdo, pero no se transfirieron todos. El último tramo de casi 6.000 millones, el fondo lo retuvo en vista del desastre que estaba haciendo el gobierno de Macri y la fuga de capitales. Ahora, reacordado todo el sistema con el Fondo Monetario Internacional y habiendo cumplido durante 3 trimestres consecutivos las metas acordadas, el fondo nos transfiere lo que nos faltaba, que son 6.000 millones. Por otro lado, hay 5.000 millones de dólares más del swap chino. Algo más va a entrar el dólar soja. La cosecha de trigo va a ser relativamente buena. Vamos a terminar el año entonces con alrededor entre 7 y 9 mil millones de dólares de reservas de libre disponibilidad, o sea que no va a haber una dificultad para importar insumos industriales. Los insumos industriales son fundamentales porque si no los traes no puedes producir. Así que en la macro y en la mediana economía hay mejoras notables. Se hizo un muy buen acuerdo con el Club de París, que le debemos 2.400 millones, se renegoció por 2.000, la tasa era del 9%, ahora se renegoció por 4,5%, es decir, la macro y la mediana economía está funcionando bien. El problema es que no llega a la base social y eso obviamente tiene un efecto electoral. Pero por otro lado, en el campo de Juntos por el Cambio tampoco la tienen muy resuelta porque la competencia es muy despiadada, básicamente entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich está creciendo
Eh, ellos dependen muchísimo de cómo configuren los espacios abajo, quiero decir, quién es el candidato a jefe de gobierno de cada espacio y quién es el candidato a diputado, a gobernador de la provincia de Buenos Aires en cada espacio, no sea el espacio de Patricia o sea el espacio de Larreta. Eso va a definir mucho de quién de los dos gana. La elección frente al candidato, quien sea el candidato Juntos por el de Frente de Todos, no va a ser igual con uno que con otro, son elecciones distintas, son perfiles muy, muy distintos, el de Larreta y el de Patricia Bullrich, así que no hay nada realmente definido. Lo que sí estamos viendo en un sentido más amplio es que se está reconfigurando el sistema político argentino. Esto es más amplio que la elección, es un proceso de más largo plazo y de más profundidad. Se está reconfigurando porque básicamente los liderazgos que venían sosteniendo este sistema están perdiendo fuerza. Cristina Kirchner por un lado, que ha dicho que no es candidata a nada, y Mauricio Macri por otro, que tampoco consigue sostener una candidatura creíble. Tampoco la ha anunciado, pero digo, si la sacás a Patricia Bullrich también lo debilitas a Macri, porque Macri se justifica en función perdón, si la sacás a Cristina Kirchner, Macri también se debilita porque un poco son lo que en el viejo pensamiento dialéctico se llama opuestos complementarios, uno no puede existir sin el otro, ¿no? Walter. Así que estás... Perdón, Raúl, sí, Sara, por favor. No, con eso digo, en un sentido más profundo, más allá del proceso electoral, lo que estamos viendo es las consecuencias de una reestructuración o redefinición del sistema político, que es mucho más amplio y mucho más profundo que un sistema electoral, que un proceso electoral. Claro. Sí, Raúl, en este escenario que bien planteás, que puedes dar, un poco el anticipo de lo que va a venir en los próximos meses. Te pregunto particularmente por lo que ha ocurrido en los últimos días, con lo que fue el fallo de la Corte Suprema, por la coparticipación, la decisión del presidente primero de, decir que no iba a acatar el fallo, después sí acatarlo con un pago de bonos. Te pregunto eso, si tiene algún juego dentro del escenario político en función del pensamiento social, en función de lo que va a ser la campaña, básicamente en función de lo que puede ser la elección el año próximo, ¿no? A ver, en términos sociales es abstracto eso, o sea, no es lo mismo que te aumente el kilo de pan, Claro. o que no te aumente el kilo de pan, o que te aumente el sueldo y no te aumente el kilo de pan. La sociedad en general, el electorado en general, en su, te diría, inmensa mayoría, se guía por lo que Durán Barba llama el metro cuadrado, es decir, ¿qué te pasa a vos alrededor en tu vida inmediata? O sea que es una abstracción. Ahora, ¿cuál ha sido el efecto del fallo de la Corte? La justicia viene haciendo cosas que favorecen a la reunificación del peronismo, es automático. La Corte salió con ese fallo, al día siguiente se alinearon 14 gobernadores detrás del presidente. ¿Qué te está diciendo eso, no? Sí, sí. Así que tuvo un efecto político menor, si querés, pero de fortalecimiento transitorio o no del presidente. Segundo, la decisión del presidente de pagar con bonos, si es aceptada finalmente así, Larreta tiene un problema porque, y yo creo que con esto el jefe de gobierno se apresuró, no bien salió el fallo, él salió a decir, voy a suprimir 2 impuestos. Uno es el impuesto a las tarjetas de los residentes porteños, ¿no? Es decir, todos los gastos con tarjeta que haga cualquier residente en la ciudad de Buenos Aires paga un impuesto a la ciudad. Ese impuesto es reciente y decidió eliminarlo en función de que ahora sí iba a recibir más dinero de coparticipación. Bueno, pero si te pagan con bonos no recibís más dinero. Claro. Tenés bonos. Y por otro lado, la decisión de Alberto, que nunca dijo no lo voy a pagar, dijo no estoy de acuerdo, que no es lo mismo que no lo voy a pagar. La decisión de Alberto preserva la caja de la provincia de Buenos Aires, porque te da bonos, no es que ahora le pasa menos dinero a la provincia de Buenos Aires y esa diferencia se la da al gobierno de la ciudad. A la provincia de Buenos Aires le sigue dando lo que le dio, lo que le venía dando, que era ese dinero que le sacaron a la ciudad, y a la ciudad le va a dar bonos. Ahora, ¿cuánto van a valer esos bonos? ¿Qué va a hacer la ciudad con esos bonos? En fin, eso es materia para un economista, a mí me excede. Pero sí, tuvo efectos políticos de los dos lados. Creo que en definitiva el mejor efecto político lo tuvo el presidente, ¿no? Chiquito en los dos lados, ¿no? Porque ahora yo no sé qué es lo que va a hacer Rodríguez Larreta con ese impuesto que iba a sacar y ahora no lo puede sacar. O sí, no sé si... Sí.
Sí, por lo pronto en la legislatura porteña la oposición, digamos, no permitió los votos para por lo menos tratarlo en el recinto. Raúl, pensando, uno ve claramente las internas dentro de la oposición, inclusive con la... no se lo tiene muy en cuenta en el peso electoral, pero el radicalismo también ahí tiene mucha tela para cortar, Sí. así que la situación es complicada. Ahora, en el oficialismo parece que también, no solo por esta interna que se ha dado, de hecho, diría, en la administración pública, en la administración de la cosa pública, digo, en el gobierno, básicamente, sino porque desaparecida, qué mala palabra uso, corrida Cristina de, por lo menos hasta ahora, por lo que ella dijo, de una candidatura, ahí hay vos lo sabés mejor que todos nosotros, un 25, 30% de voto duro, que ¿quién lo va a tomar? Yo creo que Alberto claramente no, porque no es precisamente gente que esté enamorada por la gestión de Alberto Fernández. No, eso es cierto. Lo va a tomar quien sea que Cristina diga que va a apoyar. ¿Y Porque Cristina eso, dirá? por supuesto, porque no es me fui de la no soy candidata y me voy de la política. Por supuesto que va a seguir haciendo política. Por empezar, un referente que tiene 25 puntos de intención de voto a nivel nacional, no podés no sentarlo en la mesa de negociación. Claro. Ahora, cuando lo sentaste en la mesa de negociación, te dicen, mira, yo tengo 25, vos tenés 8. Bueno, mira, quiero este cargo, esta candidatura, esta. Va a ser un acuerdo. Ahora, como va a garantizar la inserción de sus referentes de segundas, terceras, cuartas líneas en todas las listas, por supuesto que va a trabajar para esa lista. No tengan duda de que Cristina va a militar para la lista que ella considere que es la lista oficial, y posiblemente sea la única lista. Yo no veo al peronismo yendo a una interna. No lo veo. ¿Imaginás a Sergio Massa, si Cristina se lo pide, finalmente aceptando una posible candidatura? Depende. Sergio tiene 50 años, tiene 25 años de vida política por delante, si querés, no sé, pero digo, ¿no? Y yo creo que a menos que las posibilidades de efectivamente ganar la elección y ser el próximo presidente, a menos que esas posibilidades estén muy claras y sea muy firme la posibilidad, él no va a ser el candidato de la derrota. Para eso preferiría volver a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y esperar irse con los laureles de haber acomodado hasta cierto punto la economía, preservarse de una derrota y esperar la definición de las urnas y además la definición del próximo gobierno, ¿no? Ahora se plantea para el próximo gobierno, en este caso, que el margen que le puede dar la sociedad para poder mostrar resultados quizás sea más corto que el que tuvieron los antecesores, dado lo difícil que ha sido este tiempo económico para la Argentina. ¿Cómo te imaginas ese escenario? Bueno, es absolutamente verdad lo que decís. Tiene muy poco tiempo para hacerlo. Yo te diría que marzo o abril es el límite. Abril, si querés, mayo, pero si continúa esta tendencia, yo creo que llega a buen puerto en el sentido de que puede tener en marzo o abril una inflación de 3%, lo cual ahí se produce un fenómeno que ya lo hemos visto en otras sociedades, es que cuando una sociedad que está más o menos bien cae mucho y empieza a recuperarse, a partir de cierto punto que empieza a recuperarse, aunque no haya conseguido volver al nivel que tenía antes, la sensación de mejoría genera intención de voto, porque lo que dicen es, no, pará, estamos mejorando, no toquen nada, vamos a seguir con esto, porque qué sé yo qué es lo que va a venir, esto yo lo conozco y estamos mejorando. Entonces, eso sería favorable para Sergio Massa o para la gestión de Frente de Todos, ¿no? Pero hay que lograr eso, si no... Raúl, en el mundo de la política se especula, te diría que desde el 2003, con la muerte del kirchnerismo, ¿no? Es como me hace acordar a Fidel Castro, ¿no? Se acaba Fidel Castro y así, inclusive se acaba el socialismo en Cuba y así, se acaba Maduro y así, bueno, todas cosas que se acaban y por el momento no se acaban. No se acaba nada, sí, el peronismo también ya lo mataron. Sí, el peronismo lo viene matando hace rato. El tema es que, quiero decir, sin hacer juicios de valor, el peronismo tiene más edad, si se quiere, que el kirchnerismo, aunque más no sea por eso, uno lo siente más perdurable. Ahora, la pregunta no sería si se termina el kirchnerismo, sino si
hay kirchnerismo duro en este porcentaje que hablábamos, de inevitable referencia política con un 25 o 30% de adhesiones, sin Cristina en una boleta y alejada Cristina de las principales figuras dirigenciales. Sí, pero a ver, Cristina no necesita un cargo para tener poder. Lo que necesita es llenar cargos con referentes obedientes. Y eso es lo que ha hecho y eso es lo que va a hacer. Ahora, hay una diferencia muy importante entre el kirchnerismo y el peronismo. El peronismo es una ideología, es un proyecto de país, es una trayectoria histórica de mucha trayectoria, no solamente de la construcción de un país muy moderno, como que fue lo que hizo el general Perón entre el 46 y el 55. Eso todavía está en el ADN de la población, de la ciudadanía. Tuvo 18 años proscritos y después volvió. De los 30.000 fue perseguido muchísimas veces políticamente, judicialmente y militarmente. De los 30.000 desaparecidos, la gran mayoría los puso el peronismo. Es decir, tiene una trayectoria de sacrificio, de permanencia, de resiliencia y tiene un marco ideológico muy definido. El kirchnerismo no. El kirchnerismo es la referencia, se constituye a partir de la referencia a Cristina Kirchner. Fundamentalmente, a Néstor también, pero en los últimos tiempos a Cristina Kirchner, que ha sabido ser leal, si quieres llamarlo así, con un sector muy importante de la población, sobre todo los sectores de menores recursos. Y eso le genera una adhesión, pero hay una diferencia entre una fuerza política constituida a partir de un marco ideológico y de una trayectoria histórica y una fuerza política constituida a partir de la idiosincrasia de una figura individual. Son cosas completamente distintas. Así que el kirchnerismo podría desaparecer en el sentido de que sería asimilado por el peronismo histórico, que ya vuelve por sus fueros. Lo han dicho los referentes de la CGT y de los gobernadores que hicieron una reunión. Dijeron, no, bueno, está bien, hace 18, 19 años que nos conduce el kirchnerismo, ahora lo que queremos es que el peronismo conduzca el peronismo. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso al principio hablaba de una redefinición del sistema político argentino, ¿no? Walter, la última. Sí, la última te pregunto, y va a ser, me imagino que muy difícil de tener una respuesta, pero a partir de lo que viene, después de tantos años de estar atravesando esta grieta que divide la sociedad, sobre todo que divide el arco político, ¿te imaginás el fin de la grieta en algún momento en la Argentina? Sí, pero yo me imagino el fin de la grieta como un proceso histórico en Occidente, porque la grieta está en todos lados. Sí. Y la grieta es consecuencia de la macropolítica y la macroeconomía, de la economía internacional y de la globalización. Es muy largo el análisis, y no tenemos tiempo para esto, pero yo me imagino el fin de la grieta como un proceso histórico a nivel occidental, de la misma manera que la aparición gradual de la democracia y el fin del colonialismo fue un fenómeno occidental y gradual, digamos. La grieta es muy profunda y hay que diferenciar claramente, y con esto termino, hay que diferenciar claramente entre polarización y grieta. En la polarización, el otro es el adversario, hay que ganarle, pero dialogás con él porque después lo necesitas para acordar algunas cosas. Esa es la polarización. Y está buena porque funciona, produce la alternancia. Claro. Ahora, la grieta es distinta. La grieta, el otro no es el adversario. El otro es el enemigo y no hay que ganarlo, hay que destruirlo. Y no se puede dialogar. Cristina Kirchner y Mauricio Macri no pueden dialogar entre sí. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre grieta y polarización. Creo además que no dentro de mucho, en los próximos 5, 10, 15 años, vamos a ver una reformulación, no del concepto central de democracia, sino del modo en que hacemos democracia, porque este ya no está funcionando tan bien. El modo que hacemos democracia tiene algo así como 250 años, 248 años, desde la Revolución Americana. Y el mundo ha cambiado, y entonces este sistema de hacer democracia, este modo de hacer democracia, produce cosas como el diputado del Tetagate. ¿Se acuerdan del diputado del Tetagate? Sí, sí. Ahora, ¿cómo semejante imbécil llega a ser diputado nacional? Llega a ser una de las 257 ciudadanos que decide cuáles son las reglas por las cuales convivimos, porque eso es lo que hace un legislador. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, hay algo mal con el sistema democrático, más allá del partido político. Hay algo mal, no puede ser que ese señor, y estoy diciendo un ejemplo entre un montón de otros, podría seguir citando, pero
hay algo que no está funcionando o que se deterioró. Y entonces creo que vamos a ver también una reformulación gradual, lenta, difícil, del modo en que hacemos democracia. Esperemos. Gracias, Raúl. Sí, esperemos. Decía Walter, bajito, pero lo podemos decir también en voz alta. Sí, no, porque- es el deseo que tenemos todos, ¿no? Que esto mejore. Y que, Sí, claro. Y que encaremos un futuro diferente, ¿no? Estamos a la... Sí, a la- pero hay que agregar, te quiero agregar algo a eso. Sí, La única manera que eso suceda es si las sociedades participan. claro. La política es algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Sí, Raúl. La sociedad tiene que hacer política, no alcanza con que los políticos hagan política. No por nada, y ya para ir cerrando, porque se nos acaba el programa, la principal herida casi de muerte que tuvo la Argentina, que fue la dictadura cívico-militar, aconsejaba el no te metas, ¿no? No te metas, claro. Como Bueno, garantía de subsistencia. Mientras nadie se sí, mete, la cosa estás sigue vivo. como está. Tal cual. Sí. Tal cual. Bueno, ojalá podamos seguir aprendiendo, y para seguir aprendiendo contamos con vos, Raúl, así que te agradecemos No, mucho cuando por- quieran, es un gusto, es un gran gusto hablar con ustedes. Que sigan bien. Es mutuo. Abrazo grande, gracias por esta mañana, querido Walter. Arrancamos un año nuevo juntos, seguiremos juntos en el 2023. También a vos gracias por estar y por ayudarme y ayudarnos a los televidentes a ser un poquito mejores desde la profesión que amamos. Como siempre, un placer y muchas felicidades para todos, que ojalá que tengamos un gran 2023. Eso, los pobres primero. Nos vemos a lo largo del año. Tengan ustedes muy feliz 2023.